Ofrecemos una recompensa a las personas que nos entreguen la cabeza de los desalmados que secuestraron a nuestro hijo. Ya es hora de que la polimigra entienda que acabó y medio. No estoy jugando, Domingo. Dime cuál es la dirección de Mario Casas, cabrón. Lo único que te pedí para que vieras a tu vieja es que llegaras antes del pase de lista. En este negocio, si no tienes palabra, no vale ni 3 kilos de río. Quiero ver al colombiano, a ver si me puede sostener la historia en la cara. Sácale el corazón y mánselo a la polimigra. ¿Eh? ¿No te tembló la mano para matar al Teca? Ni a la colombiana Montero. ¿Cómo sabes eso? Yo la verdad no quiero que te llegues una mala imagen mía. Yo quiero que sepas la verdad porque vos a mí me interesas. Me siento como un imbécil nada más de pensar que no te pude defender. ¿Me perdonas? ¿De qué estás hablando, mijo? No me pidas perdón. Aparte, yo siempre quise vivir en el Valle del Río Bravo, aquí en Matamoros. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Pues porque por esta frontera cruza un chingo de gente, aquí podemos ayudar a más migrantes, porque la migra se queda más de este lado del mapa desde que pues, dejó esas órdenes tu presidente Y podemos conseguir algún contacto chalanero. Uno que nos asista así en la parte del Golfo para llegar a Brownsville y un pasador ahí cerca de los indios. ¿Qué pasó? ¿Qué crees? No, que me sorprende que estés como si nada, sabiendo que ese colombiano puede ser cómplice del presidente y ahí sí, mi amor. Estamos en la cuerda floja. ¿Qué? ¿Me puedes dejar de hablar tantito del colombiano, por favor? Mira, Eladio Puertas está preso. Mi carnal va a salir del bote y el gallo va a ser presidente municipal. Y mañana mismo en Bandera Blanca vamos a saber si ese colombiano camina derecho o se le tuerce la patita. ¿Quién? ¡Panteón! Vas. Órale, ve. Va. Tápate. Sí, diga. Ahí está todo lo que me pidieron, Phillips. Los documentos, las identificaciones del ICE. Por cierto, mañana te va a recibir el director de Bandera Blanca aquí en Tamaulipas. Ok. Muchas gracias, Pancho. Tuti, para poder ayudarte necesito que me des información. Tú me pediste que te ayudara con la seguridad y yo accedí a no pedirte nombres. Pero si la DEA está involucrada, las cosas cambian. Nada, cambian. Y perdóname, pero si la señora tú te hable de más, se muere. Y no nada más ella, sino todos los que estamos con ella. Ay, no, es que este mundo de horror me persigue. Ay, no, pues sí. Ay, Jimena, de ser tan hipócrita, mi hija. Acepte que a usted también le gustan los traguetos igual que a mí. Acepte. Esa es su destino, esa es su esencia, parce. No. Además, si la señora Tuti no cantó con la DEA, pues mejor que se quede callada, ¿que no? Bueno, por lo menos dime los nombres de los agentes que te interrogaron. Yo puedo hablar a la agencia, tengo ahí gente a investigar, algo. ¿Vos en serio me estás preguntando los nombres? ¿Vos trabajaste en un circo en estos días o qué? ¿Ah? No te estoy diciendo, parce, que no pude ni hablar. Yo era muerta del susto, era llena de pánico. Yo casi me hago chichi literal en esa camioneta. Ellos a mí me llenaron de terror. Pero ¿usted qué cree? Que yo iba a llegar allá y iba a decir, ay, señores, mucho gusto, mi nombre es Marta Mónica Restrepo, ¿vos cómo te llamas? No, parce. Como dice mi amigo Alexis en Colombia, yo participé, pero no me destaqué. Y yo ya sé, yo ya aprendí cuando me tengo que quedar callada en la vida. Para que vea que sí, mi hijo, no me hagan esos ojos. Yo ya aprendí que uno se tiene que quedar callado cuando le conviene. Es que vean, muchachos, yo voy a ser más tesa que la señora Cero. Yo voy a ser más tesa que Lindo Amaro, que la Griselda esa. De mí solo se va a hablar cositas buenas. Me van a hacer corridos, me voy a volver súper famosa, me van a hacer una serie en televisión, me voy a volver la más tesa y de ahora en adelante solamente se va a hablar de una señora. De la señora Tuti. Es que gonorrea.
hombre, a esto le llaman café, esto es agua y tierra. Mi patrón, es que no hay como el cafecito de la tierra. Tranquilos, amiguitos. Cuénteme, ¿cómo le fue? ¿Qué dijo la hembrita? No dijo nada, señor. Esa mujer está loca, pero es fiel. Nunca se quebró. Qué bien, muy bien. Pagales por su trabajo, Azuceno, por favor. Sí, señor. Señores. Otra cosa, señor Romero, la mujer está cuidada por un ex agente de la DEA de verdad. ¿Qué le están haciendo? Esto es un abuso. Mi exmarido fue agente de la DEA y conozco perfectamente los derechos de la señora. ¿Quiere que también nos encarguemos de eso? Patrónalo bien. Usted sabe que doña Tuti tiene la lengua muy suelta. ¿Y qué pasa si le llega de chisme a los aceros? Tranquilos, amiguitos. Yo estoy enterado de lo de la Tuti y el DEA. Se llama Marcelo Dóriga. ¿Vos crees que la Tuti va a abrir la boca después del paseo que le dieron mis amigos los gringos? Yo no creo. Para eso le hice esta prueba. Si ella no me delató a mí, mucho menos va a vender ese man. Patrón, yo insisto que usted es más raro que un negro con pecas, patrón. Usted, para entenderlo lo bien, hay que crear ese manual romeriano que yo tanto le digo. A mí la verdad es que me emociona cuando los proyecticos me salen, Azuceno. Y especialmente este me tiene intrigado. Porque la mamá del nieto del Teca va a recibir su imperio. Pero ¿sabes qué? Hablemos de lo realmente importante. ¿Vos por qué no montas un grupito de teatro, Azuceno? En serio. Qué buenos actores los que me estás llevando. Parchado, sí. A vos todavía te gusta eso, ¿no? Oiga, patrón, desde chiquito. Aquí en México hacen buena novelita, ¿oíste? ¿Será que me vuelvo actor, patrón? Ponete actor. Vicenta. Nada. A la orden. Nos vemos en la sede de Bandera Blanca en Tamaulipas. Así es que no quiero fallas, Romero. Ni porque me peguen un tiro. Allá estaré. Un abrazo, Vicenta. Cita. Patrón, qué carita, mijo. ¿Usted cómo que le está olvidando que lo que quiere es matar a la infección de Vicenta Cero? Vea, patrón, tiene una cara de ternera huérfano que parece todo menos que quiere matar a la infección. A mí nada se me olvida, Azuceno. Y sí, me gusta Vicenta, pero me gusta más cobrarme mis deudas. Y la verdad es esa. Estoy endulzando la coyote porque, ¿sabes qué? Entre uno más alto vuela, más duro es el porrazo cuando uno se cae. Es eso, nada más. Ahora sí me vas a decir en dónde están mis hijas, desgraciado. Amaro. Encuérdate. ¿De qué estás hablando? Encuérdate, migra. Encuérdate o les llamo para que le pongan un plomazo en la nuca a tu hijo. ¡Órale! No, por favor. ¡Lumbre! ¡Chamaco! Te lo suplico, Amaro, por favor. Espérate, no. Te lo suplico, por favor. Ya cambié de opinión, espérate. Ya te hablo al ratito. Siempre no. Pásate para allá. Pásate para allá.
Eres bonita pero bruta, Polimigra. Pues ahora pues lo que sigue. Ponte de rodillas y ruégame por la vida de tu hijo. Pero suavecito. ¿Eh? No me vais a morder, cabrón. Órale. ¡Mamá! Órale. ¡Ayúdame! ¡Me vas a electrocutar! ¡Mamá, por favor, por favor! Ay, ya, pelado. Tranquilo. Yo te voy a sacar de acá. No tengo ni la más fregada idea, pues, cómo te voy a sacar, pero lo voy a hacer. Esto no es lugar para el hijo de una migra ni para el hijo de nadie. ¿Cómo vamos a salir de aquí si ni teléfono tienes? ¿No ves que estamos secuestrados? No quiero salir de aquí. Me van a sacar el corazón como ese hombre. No digas, chamaco. ¿Cómo que no quieres salir de este infierno? Después de todo lo que he visto, siento que prefiero morir. Yo sé cómo te sentís, ¿eh? Yo he pasado por eso. Yo pensé que esto nada más pasaba en las películas. Pero pues ya vi que no. Dicen que es culpa de mi mamá. Deja de pensar esas cosas. No solamente lo dijo el hombre ese. Ya lo había escuchado antes. Siento que mi mamá me vendió como ustedes. A ver, escúchame una cosa, pelado. Oíme bien. Tu mamá podrá hacer todo lo que vos digas, pero te quiere. Mírame. Tu mamá te quiere. Los ojos se le estaban saliendo de lágrimas en la televisión. No te dejes engañar, mijo. El indio y todos esos narcos son unos hijos de... A mí no se me va a olvidar cuando me mataron a mi mamá en mis propios brazos. Y sí, aquí estoy y aquí vamos a seguir. Porque tu papá y tu mamá te están esperando allá afuera. Y créeme una cosa. No hay nada más bonito que tener a alguien allá afuera. Ánimo. Vamos a salir los tres, cabrón, ¿eh? Y a la chingada con todos. Y cuando estemos allá afuera, esta madre nos va a alivianar. Nomás hay que esperar tantito, cabrón, ¿eh? Porque lo peor ya pasó. Pues, Carmencita, tú quédate aquí, chamaco, ¿eh? Que ya has visto demasiado.